al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Hola, hola, mis apreciados hermanos, el Padre Celestial les bendiga. Hoy vamos a continuar con la siguiente parte del santuario, que es el lavacro o la fuente de bronce. Recordemos que la vez pasada estuvimos estudiando el altar de sacrificio, que era una representación de la Pascua, del sacrificio que hizo nuestro Salvador para que nosotros pudiésemos ser justificados delante del Padre y ser limpiados de nuestros pecados o perdonar la deuda de nuestros pecados. Pero ahora vamos a estudiar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso a dar de nosotros? El primer paso, recordemos que era la entrada por la puerta, ¿sí? La única entrada, ¿cuál es? Cristo. Y una vez que hemos entrado por esta puerta, lo primero que nos encontramos es el sacrificio de Él, el sacrificio de nuestro Salvador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aceptar por fe ese sacrificio. Y de la misma manera, nosotros debemos tomar una decisión de sacrificar también todas aquellas cosas que nos impide acercarnos delante del Padre Celestial. Y una vez que hemos tomado esa decisión de querer sacrificar todo aquello que nos aleja del Creador, vamos a la siguiente parte, que es el lavacro. Entonces, hermanos, vamos a conocer qué enseñanza nos quiere transmitir nuestro Padre Celestial a través de este mueble, el lavacro o la fuente de bronce. Bien, hermanos, aquí hay una representación o una ilustración de lo que era el lavacro. La descripción la encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Este estaba elaborado según describe la escritura, de los espejos que donaron las mujeres cuando se les pidió la ofrenda para el santuario. También otra cosa interesante es que este mueble no tenía medida, ¿sí? Tengamos en cuenta esos puntos porque ahorita vamos a conocer qué significaba esto. Esa fuente, según Jeremías capítulo 12, versículo 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa fuente de agua viva representaba ¿a quién? A Cristo. Pero también el hecho de que fuera de bronce, recordemos, hermanos, que en la Biblia cuando habla del bronce bruñido es una representación del trono de Dios directamente. Y en Apocalipsis 22:1 vamos a ver qué nos dice. Dice que Juan vio un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Mire, interesante. Que ese bronce que representa el trono de Dios, de ahí es donde surge ¿qué? Esa agua de vida. Y ahorita vamos a conocer qué significaba esa agua de vida. Esa agua, según Juan capítulo 7, versículo 39, dice que Cristo en el último y gran día de la fiesta dice que alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado aún. Ahí vemos, hermanos, de que Cristo estaba ya prometiéndoles de que iba a enviar ¿qué? Su Espíritu. ¿Ya? ¿De dónde procedía? De él. Del trono de Dios, según miramos ahorita en Apocalipsis, ese espíritu procede directamente del trono de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que el espíritu procede del Padre al Hijo y del Hijo ¿a quién? A nosotros. Según entendemos está escrito en el capítulo 17 de Juan. Ahora veamos el hecho de que este mueble no tuviese medida. ¿Qué nos dice Juan capítulo 3:34? Las escrituras dicen: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Mire qué hermoso, hermanos. Este no tenía medida porque dice la palabra que Él no da el Espíritu por medida, hermanos. Él lo da de una manera que liberal. Ya teniendo en cuenta esto, que la fuente representa el trono de Dios, ¿sí? Donde está Dios el Padre y su amado Hijo, el Cordero. Él desde allí envía ¿qué? Ríos de agua viva. Desde allí envía su espíritu a la tierra.
y que ese espíritu Él lo entrega sin medida, de una manera liberal. Ahora miremos qué nos dice Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. Esta fue la conversación que Cristo tuvo con la samaritana, donde Cristo le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí Cristo estaba nuevamente revelando cuál era su misión. Recordemos que Juan el Bautista dijo de que él bautizaría ¿con qué? Con agua, dice, pero detrás de mí viene uno que es mucho más poderoso que yo, y él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Esto representaba la labor que había de hacer Cristo, ¿sí? De que seríamos bautizados por medio de su Espíritu, porque este es el don más precioso que nosotros como hijos de Dios podemos recibir. Es el don que nos capacita, que nos da esa idoneidad para el cielo. Recordemos que la vez pasada hablábamos de lo que era la justicia imputada, que es nuestro derecho al cielo, que es la deuda que Cristo pagó para que nosotros tuviésemos derecho al cielo, pero también la justicia impartida, que es nuestra idoneidad para el cielo. Ese nuevo nacimiento, ¿sí? Esa nueva vida que necesitamos, pero eso solamente se puede dar por medio del Espíritu de Cristo. Ahí vemos de que la obra de Cristo no terminó allí en la cruz del Calvario, ¿sí? Allí Él empezó esa obra y sigue hasta nuestros tiempos, porque hasta nuestros tiempos Él está impartiendo su Espíritu y capacitándonos para poder estar delante de la presencia del Padre. Ahora, el hecho de lavar. En este mueble dice que los sacerdotes se lavaban sus manos y sus pies antes de ingresar al lugar santo y también antes de ofrecer sacrificio en el altar. Dice la palabra del Creador de que ellos debían lavar sus manos y sus pies como signo de purificación. En Juan capítulo 13, versículos 5 al 10, lo vimos ilustrado en lo que fue la Santa Cena, cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos. Recordemos que fue lo que le dijo Pedro a Cristo cuando llegó el turno de lavar los pies a él. Dijo: tú no me lavarás los pies jamás. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Él lo dejó así? Él dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cuando Pedro escuchó esto, dice que él se alarmó y dijo: no, entonces báñeme todo. Pero Cristo, ¿qué le dijo? Cristo le dijo: el que está limpio no necesita sino que lave sus pies. Esto representaba, hermanos, si bien es cierto de que Cristo quería darles una lección de humildad y servicio, también es cierto de que Cristo les quería transmitir un mensaje espiritual a través de ello. Antes de ellos tomar la comunión, que era el pan y el vino, era la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, ellos debían estar ¿qué? Limpios. Y dice la sierva del Eterno de que es imposible de que nosotros en este caminar por el mundo no nos contaminemos con el pecado, ¿sí? O no tengamos contacto con el pecado. Por eso era necesario hacer este acto de purificación. De hecho, si nosotros recordamos, antes de ellos hacer este ritual del lavatorio de los pies, ¿cuál era el pensamiento de ellos? Dicen que había discordias entre ellos, porque cada uno de ellos estaba pensando en quién sería mayor en el grupo. Pero Cristo les quiso mostrar a través de este acto humildad, ¿sí? Porque Él, siendo el mayor, le lavó los pies a todos los demás, pero esto los purificó y los preparó para que seguido de ello pudieran tomar la Santa Cena. Este era un acto de purificación. De hecho, los sacerdotes no podían ministrar sin antes realizar este ritual de lavar sus manos y lavar sus pies. Tenían que estar limpios. Y eso representa una limpieza espiritual, una limpieza mental. Cristo también le llamó la atención a los fariseos porque ellos decían de que no podían comer sin lavarse las manos. Pero Cristo los amonestó porque ellos cumplían minuciosamente este rito, se lavaban sus manos, pero su corazón estaba sucio, hermanos. ¿Ya? Entonces, esto no tenía ningún significado si no se entendía cuál era el mensaje que Dios nos quería transmitir a través de ella, ¿sí? Cristo puso esto como un acto de purificación para que nosotros pudiéramos entender de que Él quiere que la purificación de nuestras mentes, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora miremos qué nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Aquí vamos a mirar cuáles fueron las impurezas que fueron dejadas
en el bautismo, ¿sí? Porque esto es una representación del bautismo y ahorita lo vamos a mirar. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Y dice el 11, y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Antes de nosotros tomar la decisión del bautismo, éramos ¿qué? Idólatras, adúlteros, teníamos muchas cosas del mundo, ¿sí? Que esas fueron dejadas en este lugar. Estas tuvieron que haber sido dejadas en este lugar para luego proceder a este. Nosotros tuvimos que ¿qué? Morir para volver a renacer. Ahí es donde vemos reflejado lo que es el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que Cristo le dijo a Nicodemo. De cierto os digo que si el hombre no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Pero para poder volver a nacer, ¿qué necesitamos primero? Morir. Y eso se debe cumplir aquí, hermanos, en el altar. Debemos entregarle todo al Creador. Todo lo que nos cuesta a nosotros, pero que necesita ser sacrificado para que podamos tener ¿qué? Nueva vida. ¿Y esa nueva vida es en qué? En el Espíritu, hermanos. Porque dice la palabra del Creador que lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Miremos qué nos dice 1 de Pedro 3:21. Dice la Escritura, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Mira, hermanos, el bautismo que nosotros tomamos una vez que aceptamos a Cristo, esto es una confirmación del pacto que hacemos con Dios, ¿sí? Que aceptamos su pacto. Este bautismo no quita las inmundicias de nuestra carne. ¿Qué significa esto? Hermanos, que no debemos pensar que una vez que nosotros hemos tomado el bautismo, entonces ya estamos andando en carne santificada, porque si nosotros pensamos eso, podemos caer en el error de que si ya estamos en carne santificada, entonces cualquier cosa que hagamos ya no es pecado, y eso no es así. Aún tenemos que seguir luchando con esta carne de pecado. Yo recuerdo una frase que fue escrita por el reformador Martín Lutero y me quedó muy marcada, donde decía él que él pensaba que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Y esta es la labor que tenemos que hacer nosotros diariamente. Decía Pablo, cada día muero, cada día muero. Todos los días necesitamos morir al yo para poder que Cristo more en nosotros. ¿Esto qué es? Esa es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es reconocer de que aún estamos en esta carne de pecado, que podemos tener conciencia, hermanos, de que necesitamos diariamente de Cristo para poder ser santificados. Recalcar que la palabra del Creador afirma que el bautismo es hecho por inmersión. Lo que hoy en día conocemos como el bautismo de infante no está confirmado por la palabra de Dios, porque realmente el bautismo, como decía el texto anterior, es lo que hace es crear conciencia de que estamos en pecado, pero un niño no tiene esa capacidad de comprender, de entender qué es pecado y qué no es pecado. Por eso esto no aplica para ellos, sino que una vez de que nosotros hemos comprendido que estamos en pecado, es allí donde decidimos hacer un pacto con Dios para que Él nos limpie. Este es el verdadero significado del bautismo. Es una representación de que hemos muerto a la carne, a satisfacer la carne para andar en novedad de vida. Ahora miremos qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Este texto es muy interesante, hermanos, porque hay muchos que consideran de que una vez que hemos tomado el bautismo, entonces estamos bajo la gracia y no es necesario guardar la ley. Pero miremos qué nos dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es el pecado, hermanos? La transgresión de la ley de Dios. En ninguna manera, decía Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Por la gloria de nuestro Padre Celestial es que nosotros podemos andar en nueva vida. Cristo tuvo que morir en esa carne de pecado que Él cargaba y después resucitó ya santificado, glorificado, ¿sí? Y esa es la gloria que todos los que Él ha venido a salvar quiere que recibamos para poder estar delante de nuestro Padre Celestial. Por eso nosotros no debemos pensar o conformarnos con una norma menor que la que está establecida en las Escrituras, que es nuestra ¿qué? Nuestra santificación y como fin la vida eterna. En 1 Corintios capítulo 10, 1 y 2 miramos que esta fue la misma obra que Dios hizo aún con el pueblo de Israel. Dice que ellos fueron bautizados ¿en qué? En la nube y en el mar. Ellos también recibieron el bautismo. Ellos primero tuvieron que aceptar ¿qué? La Pascua, ¿sí? Ellos tuvieron que aceptar ese cordero inmolado para después poder ser bautizados en la nube y en el mar. Y después de eso empezó su caminar, ¿por dónde? Por el desierto, ese caminar que a todos nos toca. Una vez que nosotros hemos sido bautizados, nos toca un caminar difícil quizás, un caminar donde vamos a tenernos que encontrar con enemigos feroces que nos quieren devorar. Pero siempre, hermanos, tengamos en cuenta que ese mismo Dios que protegió al pueblo de Israel en el desierto, es el mismo Dios que hoy protege a su pueblo en medio de este desierto en el que nos encontramos. Esto es una representación de la resurrección de Cristo, ¿cierto? Mientras aquí representaba la muerte de Cristo, aquí vemos que su resurrección también es una garantía de nuestra salvación. Y también habla la palabra del Creador de que su palabra nos limpia, que es la palabra del Creador que nos limpia. Mira, hermano, nosotros a medida que vamos estudiando, hay una cita de la sierva del Eterno que se las quedo debiendo porque no la tengo en este momento, pero dice ella de que a medida que nosotros vamos estudiando, vamos recibiendo esas primeras gotas del Espíritu del Creador, primeras gotas de esa lluvia temprana, que nos va capacitando para poder recibir la lluvia tardía. La lluvia temprana lo que hacía era germinar la semilla, mientras la lluvia tardía lo que hacía era madurar el fruto. La semilla representa la palabra del Creador. El terreno somos nosotros. Esa lluvia que Dios envía, que es su Espíritu. Esas primeras gotas representan como cuando somos apenas esos niños espirituales que estamos empezando a tomar leche, ¿sí? Pero más adelante tenemos que ir creciendo y ir comiendo alimento sólido, hermanos. Dios no quiere que nos quedemos como enanos espirituales, sino que vayamos creciendo en la plena estatura de Cristo nuestro Salvador. Pero eso se va dando a medida que nosotros tenemos comunión con Él, por medio de las Escrituras y por medio de la oración y también por medio del trabajo y de cultivar la fe. De que a medida que vayamos escudriñando las Escrituras, vayamos experimentando por nosotros mismos y que podamos vivir lo que dicen las Escrituras, ¿sí? Para que podamos ser epístolas leídas delante de los hombres. Una vez, hermanos, que hemos recibido esa purificación de nuestros pecados por medio del bautismo, debemos que andar en nueva vida. Pero recordemos que este bautismo tenemos que estarlo recibiendo diariamente, hermanos, diariamente, porque si solamente nos quedamos con el bautismo que realizamos cuando aceptamos a Cristo y no nos esforzamos por recibir más, entonces finalmente esa plantita que fue sembrada va a morir, no va a germinar. Una vez que estamos purificados, ya estaremos listos para entrar en el lugar santo. Para el próximo video vamos a estudiar lo que es la estructura del santuario. La primero que estudiamos fue la estructura del atrio, pero vamos a estudiar, antes de empezar con los muebles, vamos a estudiar lo que son las estructuras del santuario, las tablas, el velo, las cubiertas y bueno, ahí el Padre Celestial nos irá enseñando mucho más. Bueno, mis hermanos, espero este video haya sido de mucha bendición, espero se haya podido entender. La invitación siempre es que ojalá podamos escudriñar más. Esto apenas es un poquito de toda la información que hay en este maravilloso tema del santuario, pero espero que esto vaya abriendo y dando claridad para poder comprender un poco más sobre ello. Para el próximo video, como les comentaba, vamos a mirar lo que es la estructura del santuario y bueno, que el Padre Celestial les bendiga, espero haya sido de mucha bendición. Y recuerden que Cristo vuelve pronto. Preparémonos. Anuncian Cristo viene,
nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá